Dios nos llama a una vida feliz, quiere que seamos felices, primero en esta tierra, en medio de pruebas y dificultades y sufrimientos, y luego en la vida eterna, participando de su bienaventuranza, como veíamos el día lunes, encontrándonos cara a cara con Él. Y para poder llegar a esa meta, Dios nos da la libertad y nos muestra el camino que nosotros debemos elegir y seguir. Y de alguna manera nos da una serie de reglas de conducta, reglas éticas de comportamiento. Y esas reglas son lo que llamamos la ley moral. Quizás una imagen que nos ayude a entender lo que es la ley moral es, imagínense que nuestra vida es como una barca. Esa barca tiene un timón y ese timón es justamente la libertad. Esa barca, a su vez, tiene un mapa, necesita un mapa de navegación. Y ese mapa de navegación es la ley moral. Y al mismo tiempo Dios nos da una brújula para ver si estamos yendo de acuerdo a ese mapa. Y esa brújula es la conciencia, que es la voz de Dios que habla en nuestro interior. Ahora bien, ese mapa, esa ley que Dios nos da, no es una ley arbitraria o caprichosa, sino que es una ley sabia, fruto de su bondad y de su inteligencia, que prescribe los caminos del bien que conducen a Dios y prohíbe los caminos del mal que nos apartan de Dios. Y esa ley moral encuentra su plenitud y de alguna manera su cumplimiento y su unidad en Jesucristo. Por eso, de alguna manera, Jesús es la plenitud de la ley, como dice San Pablo. Pero así como existe una ley divina, también existen leyes humanas, dadas por aquellas personas que tienen una autoridad en la sociedad civil. Y también existen leyes eclesiásticas, dictadas por aquellos que son autoridades en la Iglesia, el Papa en la Iglesia Universal, un obispo en la Iglesia local. Y una virtud importante para nosotros, todos los católicos, es la obediencia a la ley. Si no existiera obediencia a la ley, el mundo sería una anarquía. Por eso, desde los primeros siglos, incluso en medio de las persecuciones, los cristianos oraban por los gobernantes, por las autoridades y emperadores romanos, y obedecían y cumplían la ley civil, siempre y cuando no contradiga la ley divina o la ley natural. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, nosotros tenemos que ser celosos en la obediencia a las restricciones y al cumplimiento de la ley dado por nuestras autoridades. Y en esta semana eucarística también recordar que la liturgia de la Iglesia también tiene una disciplina, unas leyes, podríamos decir, unos ritos establecidos que nos ayudan justamente a comprender y profundizar el misterio. Esas leyes litúrgicas se llaman rúbricas. En el misal que está en el altar no solamente están las oraciones, sino también en color rojo, de ahí viene la palabra rúbrica, de ruber, rojo,
están las indicaciones que el sacerdote debe cumplir al celebrar la misa. Y todos los fieles y los sacerdotes debemos respetar esas rúbricas, porque el sacerdote no es el dueño de la misa, es un servidor. Y si cada uno hace lo que le toca, orando, participando, contestando, poniéndonos de pie, poniéndonos de rodillas, diciendo las oraciones correspondientes, entonces la misa es como una hermosa sinfonía, como un canto de alabanza que da culto al Señor. Y eso supone de parte nuestra una disciplina del silencio, de la atención, de estar concentrados, de evitar las distracciones, de poder saborear cada una de las palabras del misterio eucarístico. Pidámosle al Señor y a la Virgen que nos ayude, como nos decía Él mismo en el Evangelio, a cumplir y enseñar hasta la más pequeña tilde de la ley en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.